Bueno, pues antes de comenzar, hermanos, me gustaría que, como siempre, nos encomendáramos al Señor para que su palabra no vuelva vacía, para que su palabra cumpla el propósito para el cual fue y ha sido enviado. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de permanecer juntos, de permanecer unidos y como iglesia adorar tu nombre mediante el canto, mediante lo que tú nos das, mediante la exposición de tu palabra. Señor, ayúdanos y ayúdame, Señor, para que con mis carencias yo pueda transmitir tu mensaje, Señor, pueda lograr el propósito, Señor, que tú has establecido para este día. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo creo que mejor lo voy a hacer así. ¿Ahí sí me escuchan? ¿Sí? Ahora voy a copiar el estilo de González. Bueno, hermanos, pues como se podrán dar cuenta, el día de hoy no está nuestro pastor y pues nos encomendó la tarea de seguir predicando el Evangelio de Marcos. Y ya llevamos aproximadamente cerca de 7 u 8 meses predicando el Evangelio de Marcos. Y realmente es bueno el poder estudiar un libro de esta manera, ya que tenemos la oportunidad de poder aprovechar cada una de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, solamente a manera de introducción y para refrescarnos un poco acerca de lo que hemos estado viendo, me gustaría hablar un poco acerca del Evangelio de Marcos. Bueno, el Evangelio de Marcos fue escrito, obviamente, en un principio no para nosotros, pero sí fue pensado para nosotros, puesto que este Evangelio fue escrito para una audiencia gentil, específicamente para una audiencia romana. Ahora, en este Evangelio, hermanos, a diferencia del Evangelio de Mateo, no vamos a encontrar genealogías, como lo es en el Evangelio de Mateo. Recordarán que el Evangelio de Mateo empieza con la genealogía de Jesucristo, ¿no? Bueno, otra cosa que no vamos a encontrar aquí en Marcos son diferentes referencias al Antiguo Testamento. ¿Y por qué razón? Bueno, como ya dije, el Evangelio de Marcos está dirigido hacia una audiencia romana. Y a los romanos no les interesa tanto el saber cuestiones que tienen que ver con el judaísmo, ¿no? Más bien el propósito de Marcos es sobre todo hacer énfasis en los milagros, en las obras que el Señor hizo. Ustedes recordarán que por lo menos en Marcos, si es que ya lo leyeron, y si no, los invito a que lo lean, es un libro corto, tiene 16 capítulos, que por lo menos se muestra el milagro de la sanación de un leproso. También se nos dice la sanación de la suegra de Pedro, la de un paralítico, el hombre de la mano seca, cuando Cristo calma la tempestad, cuando Cristo resucita a la hija de Jairo, sin mencionar el hecho de la liberación de los endemoniados y también los milagros de los panes y los peces. Entonces podemos notar, hermanos, que el énfasis del Evangelio de Marcos está más en las obras que en las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, aunque las enseñanzas de este Evangelio pueden llegar a ser más cortas que los otros evangelios, sí deberíamos prestar mucha atención cuando el Señor Jesús comienza a dar alguna enseñanza, ya sea con sus discípulos o ya sea ante las multitudes. Y bueno, en el capítulo anterior, el capítulo 9, recordarán que veíamos algunas advertencias que tienen que ver con nuestro proceder hacia los demás, ¿no? Recordarán que por ahí Juan y algunos discípulos les impedían a las personas nuevas o a una persona que predicaba acerca de Cristo, se lo impedían porque no pertenecía a su grupo. Y también recordábamos o veíamos acerca de nuestro proceder, acerca de las situaciones pecaminosas, ¿no? Si tu mano o tu ojo o tu pie te es ocasión de caer, córtalo, ¿no? Porque mejor te es entrar en
en el cielo manco o cojo, ¿no?, que ir al lago de fuego. Bueno, ahora nos encontramos en el capítulo 10 del libro de Marcos. Todas estas cosas que vimos anteriormente en el capítulo 9, nuestro Señor se encuentra en la región de Galilea. Ahora va a realizar más o menos un viaje de un día de camino hasta la región de Judea. Y ahí es donde la multitud se acerca. Esto era común, ya que nuestro Señor, aparte de la enseñanza, pues realizaba milagros, ¿no? Las personas se acercaban a Él para recibir algún milagro, alguna sanación, ¿no? Y bueno, la muchedumbre no estaba sola, por así decirlo. Ya era un clásico poder encontrar a los fariseos, que realmente no hallo la manera de entender cómo es que lo seguían a todos lados donde Él iba. Pero aquí estaban los fariseos. Y es aquí donde comienza nuestra historia, que se desarrolla a través de una plática. Y en esta plática intervienen diferentes personajes. Y nuestro Señor va a empezar a tratar un tema que es escandalizante y es complejo de tratar. Lo fue para su época y lo sigue siendo aún para nuestra época. Y bueno, vamos a ver que el Señor, como antes, en este momento no tiene reparos para poder hablar acerca de este tema. Hoy hablaremos acerca de el divorcio desde un enfoque divino. Y para fines prácticos he dividido esta enseñanza en 3 partes, que obedecen al orden de la conversación y la participación de los diferentes personajes. Y como primer encabezado, vemos a los fariseos y su pregunta para tentar a Jesús. Posteriormente, veremos la respuesta de Jesús y al final veremos la reacción de los discípulos. Leamos este pasaje, hermanos. Es Marcos 10, versos 1 al 12. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Bien, comencemos con nuestro primer encabezado. Tiene que ver con los fariseos y su pregunta para tentar a Jesús. Podemos ver, hermanos, cómo los fariseos se acercan a Jesús para preguntarle acerca del repudio, o lo que es lo mismo, acerca del divorcio. Pero, como de costumbre, solo era para tentarlo y buscar ocasión para desacreditarlo. Realmente, hermanos, ellos ni siquiera estaban interesados en saber lo que el Señor quería decirles, porque su propósito principal era que Jesús dijese algo para que fuese en contra de la ley, o por lo menos en contra de la interpretación de la ley de los fariseos. La pregunta fue la siguiente: ¿era lícito al marido repudiar a su mujer? Y un paralelo de este pasaje se encuentra en el Evangelio de Mateo. Y Mateo añade a la pregunta algo más. Mateo 19:3 dice, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa?
Los fariseos ya tenían clara su postura de este tema de la ley. Y este tema de la ley lo podemos encontrar en el libro de Deuteronomio, capítulo 24, versículo 1. Lo van a poner en pantalla si es que lo tienen por ahí. Deuteronomio 24, 1. Si no lo tienen, yo lo voy a leer. El tema al cual hacen referencia los fariseos se encuentra aquí. Dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Bien, hermanos, prevalecían en esta época, en la época de Cristo, dos posturas acerca de esta cuestión que recae principalmente, o el énfasis principal de esta cuestión recae sobre la frase cosa indecente. ¿A qué se refería Moisés con cosa indecente? Bueno, como dije, había dos posturas diferentes. Por un lado, existía la escuela o la postura del rabino Shammai, que decía que por cosa indecente debíamos entender, adulterio o infidelidad. Por otro lado, existía la escuela del rabino Giliel. Este rabino es muy importante para el fariseísmo de aquella época. De hecho, Giliel, nada más como dato curioso, es abuelo de Gamaliel. Ustedes recordarán a Gamaliel como el maestro de Pablo. Bueno, la postura de este rabino decía que por cosa indecente deberíamos entender cualquier cosa que desagradara al marido. Por ejemplo, si usted era judío, varón, si su esposa dejaba de ser atractiva para usted podía darle carta de divorcio. Si usted, varón, veía a una mujer y se le hacía más atractiva que su esposa, podía darle carta de divorcio. Si usted, llegando a casa, su mujer tenía preparada la comida, pero notó que se le había quemado, usted podía darle carta de divorcio. Entonces, esta interpretación de la escuela de Giliel era un poco más liberal. Y bueno, los fariseos se apegaban más a esta tradición, a la tradición de Giliel. La tradición de Giliel era una interpretación con un peso divino. De hecho, se cuenta que estos dos rabinos, Shammai y Giliel, tenían cierta rivalidad, y en una ocasión, para ver cuál era la postura que se apegaba más a las escrituras, hicieron una supuesta oración y del cielo se escuchó una voz que decía que la interpretación de Giliel era la correcta, ¿no? Entonces, Giliel tenía gran peso sobre los fariseos. Y como ya he dicho, hermanos, a los fariseos no les importaba en lo más mínimo las palabras de Jesús. De hecho, ustedes pueden darse cuenta al leer los evangelios que la palabra de Jesús era despreciable para ellos. Ellos ocuparon su interpretación de la ley únicamente para tentar a Jesús y probarlo. Y con mucha probabilidad también lo hicieron para demostrar su sabiduría ante la multitud. Y bueno, esta es una práctica muy común de los fariseos ante Jesús. Recordarán que cuando los discípulos cortaban espigas, los fariseos se acercaron al Señor y le cuestionaron sobre ese hecho. Posteriormente, cuando sanó a un hombre en el día de reposo, también se acercaron a él y le cuestionaron sobre el hecho. Y cuando los discípulos comían con las manos sucias, recordarán, hermanos, que en el mismo contexto de Marcos, también los fariseos se acercaron y le reclamaron, le cuestionaron por este hecho. En todas y cada una de estas cosas, el Señor fue cuestionado solamente para probarle. Las tradiciones, las interpretaciones y el prestigio de los fariseos definitivamente estaba por encima de todo, incluso de la misma palabra de Dios.
De hecho, ese era el reclamo del Señor. En Marcos, recuerden ustedes que el Señor les hacía el reclamo de: ustedes invalidan la palabra de Dios por vuestras tradiciones. Y Jesús no solamente les hacía este reclamo, sino que también para los fariseos Jesús representaba una seria amenaza, ¿no? Representaba una seria amenaza para todo ese imperio, por así decirlo, que ellos mismos habían levantado, ¿no? Y aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis y reflexionar acerca de la actitud de estos personajes, los fariseos. A ver, ellos se acercaron al Señor con la intención clara de probarle. Ahora, es probable que ellos pensaran que ya sabían la respuesta del Señor. Y esto lo digo porque el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, al final de las bienaventuranzas, el Señor de manera muy rápida toca este tema. Y es probable que los fariseos en ese sermón también hayan podido estar. No nos extrañaría, ya que lo seguían a todos lados. Bueno, como dije y como recalco, ellos creían que ya sabían cuál era la respuesta que Cristo les iba a dar ante la respuesta de si era lícito dar carta de divorcio a una mujer. Ellos pensaban que la posición de Cristo, con probabilidad, se ajustaba más a una de las dos posturas o dos escuelas que prevalecían en ese momento en Judea, la de Shammai o la de Giliel, ¿no? Bueno, la respuesta de Shammai era la respuesta contraria a ellos. Y me gustaría, hermanos, que reflexionáramos acerca de la actitud de estos personajes, de los fariseos, porque ellos conocían la voluntad de Dios, o por lo menos tenían idea de la voluntad de Dios. ¿Y no acaso nosotros, hermanos, en ocasiones, conociendo la voluntad del Señor, preferimos ser partidarios de nuestra propia postura, queremos realizar nuestra propia voluntad a sabiendas de la voluntad del Señor? Y también optamos por apelar más a nuestra sabiduría, apelamos por seguir más alguna tradición religiosa. Es algo que deberíamos reflexionar y evaluar. ¿Nos parecemos más a los discípulos de Cristo o nos parecemos más a los discípulos de los fariseos? Una cosa más, si las palabras de nuestro Señor amenazan o atentan contra nuestro estilo de vida pecaminoso, tengamos cuidado, porque seguramente nos estamos pareciendo más a fariseos y a incrédulos. Pero bueno, sigamos adelante. Vayamos ahora con nuestro segundo encabezado, la respuesta de Jesús. Ante la pregunta de los fariseos, si es lícito al marido repudiar a su mujer, el Señor responde con otra pregunta. Y esto era ya también una práctica conocida, algo que caracterizaba a nuestro Señor, responder con otra pregunta a los cuestionamientos de los fariseos, ¿no? Maestro bueno, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Por qué me llamas bueno? Los mandamientos conoces. En otra ocasión, los mismos fariseos le preguntan, ¿es lícito dar tributo a César? Y el Señor responde con otra pregunta, ¿por qué me tentáis? ¿De quién es la inscripción? ¿No? Entonces ya es una práctica muy común de nuestro Señor ante los cuestionamientos de los fariseos. Pero bueno, el Señor responde con otra pregunta. ¿Qué os mandó Moisés? Versículo 3. Y notemos, hermanos, que con esta pregunta el Señor está apelando a a la Escritura y no a las escuelas de interpretación de la época. Rápidamente los fariseos respondieron. Moisés, versículo 4, permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Vale la pena también comentar, hermanos, que el repudio o el divorcio era una práctica muy común
no solamente entre los fariseos, sino en la sociedad en general. Recordarán que Juan el Bautista condenó la relación de Herodes y su actual mujer, quien había sido esposa de su hermano. Y esto le costó la vida a Juan el Bautista. Bueno, ante la respuesta de los fariseos, el Señor afirma la verdadera razón de la permisión de Moisés. Y el Señor dice: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Y es que si algo caracteriza al ser humano, es un corazón duro, un corazón ensoberbecido, un corazón ensimismado y orgulloso, un corazón perverso que únicamente busca la autosatisfacción. Es por esta causa, les dice Cristo, que se permitió dar carta de divorcio, únicamente para poder regular la perversidad de los corazones endurecidos de los hombres de aquella época. Y también, de alguna manera, con este mandamiento, Moisés le da cierta protección a las mujeres de la época, ya que si una mujer era sorprendida en adulterio, Levítico 20 lo dice, el castigo era la lapidación. Tanto el hombre como la mujer eran lapidados. Y esta dureza de corazón sigue siendo la misma por la cual existen tantos divorcios. Yo me encontraba buscando en internet, encontré por ahí unas estadísticas de INEGI, y en 2021 más de 453,000 personas se casaron, pero en contraparte hubo 150,000 divorcios, es decir, de cada 100 matrimonios, 33 se divorciaban. Pero lo que me sorprendió más no fue eso, sino por las causas del divorcio. Y aquí tenemos abogados y si no estoy bien me podrán corregir después. Pero la causa principal del divorcio de las parejas en el 2021 en México es el matrimonio incausado, o el divorcio incausado, o el conocido divorcio exprés. ¿Por qué incausado? Porque las personas se pueden divorciar sin razón aparente, sin causa aparente. ¿Y por qué exprés? Porque es una manera rápida de poder disolver esta unión entre el hombre y la mujer. Y es que basta solamente con que cualquiera de las partes, ya sea el hombre, ya sea la mujer, quieran divorciarse por cualquier causa, como lo encontrábamos en la época de los fariseos. Si de repente el marido se echa para atrás y dice: ¿sabes qué? El matrimonio no era lo que me parecía, nos divorciamos. Si la mujer dice: ¿sabes qué? Roncas mucho, nos divorciamos, ¿no? Esta es la facilidad, o es el beneficio, entre comillas, que tiene este tipo de divorcio incausado, que no necesitan dar una causa específica para poder realizar el divorcio. Y esto solamente revela, hermanos, que ese mismo corazón endurecido de las personas de aquella época, de las personas de la época de la ley, de las personas de la época de Cristo y de las personas de la época actual, sigue siendo el mismo corazón endurecido. Bien, sigamos con el texto. Noten, hermanos, que el Señor aún no responde al primer cuestionamiento. ¿Es lícito repudiar a la mujer o es lícito darle carta de repudio o de divorcio? El Señor no ha respondido aún a esa pregunta. Y es que el Señor, hermanos, no está tan interesado en responder esta cuestión de manera rápida o tan a la ligera, sino que el Señor quiere ir a la raíz. El Señor quiere ser radical en cuanto a su respuesta. ¿En dónde está el verdadero problema? Según entendemos por los siguientes pasajes. Bueno, la raíz verdadera de este problema está en un mal entendimiento acerca del matrimonio. Los fariseos no tenían un correcto entendimiento del matrimonio. Y el Señor va a dar una respuesta
escritural acerca de esto. Y el Señor aquí va a apelar al origen, diseño y propósito divino para el matrimonio. Lean conmigo, por favor, el verso 4, a partir del 4. Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Ok, como dije, hermanos, el Señor va a dar una respuesta apelando al origen y diseño y propósito divino de la creación, y se remonta al Génesis. Ustedes encontrarán también al leer las cartas de Pablo y las cartas de Pedro, que cuando, incluso en Timoteo, que cuando se les cuestiona o enseñan algo relacionado al matrimonio, ellos siempre se dirigen al libro de Génesis. Ahí está el verdadero, único y exclusivo diseño de Dios, en este caso para el matrimonio. Y bueno, en este encabezado número 2 de la respuesta de Jesús, tenemos 3 incisos. El inciso A, el origen. Dice: al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Aquí Jesús está citando o parafraseando el Génesis 1, 26 y 27. Ustedes ya se saben la historia, hermanos. Dios creó al hombre del polvo de la tierra y respiró sobre él aliento de vida, y fue un ser viviente. Pero Dios, al ver que no era bueno que el hombre estuviera solo, formó ayuda idónea para él. ¿De dónde la tomó? De sus costillas, ¿no? Y formó allí una mujer, hueso de sus huesos, carne de su carne. Tanto el hombre como la mujer tienen su origen en Dios, ya que Él los creó a su imagen y semejanza. Ambos, hombre y mujer, son iguales o tienen el mismo valor en dignidad, tienen el mismo valor en respeto para Dios. Uno no es mejor que el otro. Ambos fueron creados iguales, con diferentes propósitos, con diferentes actividades, sí, pero ambos tienen la misma dignidad y valor para Dios. Así que, hermanos, podemos decir que el matrimonio tiene su origen en Dios. Inciso B. Diseño. Dice el versículo 7: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Bueno, Dios creó al hombre y a la mujer para estar juntos. Obviamente, para estar juntos necesitan estar separados de sus padres. Y los creó para que formasen esta institución, el matrimonio. Única y exclusivamente habla de la unión de un hombre y una mujer. Esto también es escandalizante para nuestra época, donde el matrimonio igualitario busca ganar terrenos, y no es que ya lo ha ganado, pero es escandalizante para aquellas personas que se oponen al diseño divino. ¿Ok? Esta unión se da una vez que ambos se vuelven una sola carne, y esto solamente puede ocurrir al momento de la relación íntima. Entonces ya no son más dos, sino uno. Ahora son un matrimonio. Dios diseñó el matrimonio para que existiera en él un hombre y una mujer únicamente. Ahora vayamos al inciso C. El propósito. Versículo 9 de Marcos 10. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Bueno, el propósito tiene que ver, o la respuesta tiene que ver como consecuencia del origen
y del diseño, de las dos afirmaciones que ya hice anteriormente. En primer lugar, mencioné que Dios creó al hombre y a la mujer, es decir, que el matrimonio tiene su origen en Dios. Y en segundo lugar, Él es quien permite esta unión para que lleguen a ser una sola carne. Dado que Dios es el origen y Él es quien los constituye una sola carne, ningún ser humano, ningún juez, ninguna autoridad, ningún presidente tiene injerencia para poder anular o para poder disolver la unión entre un hombre y una mujer, puesto que el matrimonio es obra exclusiva de Dios y tiene como propósito durar toda la vida. Así que, hermanos, aunque Jesús no responde de inmediato si es lícito dar carta de repudio a la mujer, con esta respuesta que Él da, si era lícito al marido repudiar a su mujer, el Señor da una respuesta contundente y deja claro que de ninguna manera el repudio o el divorcio puede ser posible, puesto que el matrimonio tiene como propósito durar toda la vida. Bien, aunque posiblemente los fariseos hayan entendido, quisiera pensar que entendieron la respuesta de Cristo, como ya era costumbre, los discípulos al parecer no entendieron muy bien lo que el Señor les había dicho. Y esto nos lleva a nuestro último encabezado, la reacción de los discípulos. Versículos 10 y 12. Dice así: en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Marcos nos dice que los discípulos, aún teniendo ciertas dudas, llegando a casa vuelven a preguntarle a los discípulos. Y en esta ocasión, también como ya es costumbre, ustedes recordarán también que el Señor, capítulos antes, hablaba acerca de las parábolas, entre ellas las del sembrador, y como que los discípulos no entendían bien. Entonces Cristo, una vez que estaba aparte con ellos, les revelaba o les hablaba con claridad acerca de lo que Él había querido decir con las parábolas. Bueno, lo mismo ocurre ahora. Ahora el Señor les va a hablar con más claridad acerca de este tema, porque al parecer no les ha quedado claro. Y para esto me gustaría utilizar una versión con un lenguaje un poco más entendible también para nosotros. A veces la Reina Valera ocupa un lenguaje un poco más rebuscado, un poco más complicado. Y me gustaría leerles la respuesta de Cristo, lo que ya leí en los versículos 11 y 12, pero ahora en la palabra de Dios para todos. Esa es la versión que voy a ocupar. El Señor les dijo: el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra su mujer, y la mujer que se divorcia de su esposo y se casa con otro, también comete adulterio. Es un poco más clara el lenguaje que ocupa esta versión, y solo lo leí así porque quiero que también nosotros comprendamos, hermanos, que el divorcio no es algo que esté aprobado ni por Cristo ni por Dios. Y en consecuencia, si esto se hace y se buscan las segundas nupcias, estamos cometiendo adulterio, estaremos cometiendo pecado. Y ante esta respuesta, los discípulos reaccionan con cierto pesimismo, con cierta desilusión. No nos relata Marcos este pasaje o esta parte, pero Mateo sí. Mateo 19:10 dice así: le dijeron sus discípulos:
Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Los discípulos están tan familiarizados y acostumbrados a este tipo de práctica que no conciben la idea de un matrimonio para toda la vida. No cabe en sus mentes que un hombre y que una mujer puedan compartir toda su vida juntos. Y es por eso que ellos actúan así con este pesimismo, con esta tristeza, el hecho de tener que compartir la vida con alguien, el hecho de no poder considerar el divorcio, como una opción dentro del matrimonio, es causa de congoja para ellos. Pero Cristo es radical en la respuesta que ofrece a los fariseos y a los discípulos. En una época donde existen varios puntos de vista, el Señor llega a romper todo argumento simplemente con remontarse al diseño original del Génesis. Y la época en la que vivimos es una época donde las nuevas generaciones quieren hacer cambios radicales, haciendo uso del relativismo, del subjetivismo, buscan deconstruir la familia, el matrimonio, la sexualidad, pero su radicalidad no es igual a la de Jesús, porque sus suposiciones fantasiosas solamente se basan en satisfacer los más oscuros deseos del ser humano. Hermanos, queremos ser radicales, seamos como Jesús y apelemos al diseño original. Defendamos el matrimonio, defendamos la familia y, por supuesto, como nos enseñó hoy el Señor, no promovamos el divorcio. Es ahí donde ser radical cobra sentido para nosotros. No en querer innovar, ni deconstruir, ni en querer poner nuestras propias ideas motivadas por emociones, sino en aprender a mirar, a pensar y a actuar las cosas desde un enfoque divino. Y bueno, hermanos, este es el tema de hoy, un poco corto, pero espero que haya sido de beneficio y de bendición para ustedes. Hagamos una oración. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Te ruego, Señor, que nos ayudes a entender, Señor, y actuar de una manera en la que tú lo has hecho ya. Ayúdanos, Señor, a ser radicales, Señor, en nuestra manera de vivir. Ayúdanos a vivir conforme a tus enseñanzas, conforme a tu palabra. Y te ruego, Señor, que pongas en nosotros también el deseo, Señor, por buscar y escudriñar más tu palabra. Bendice a mis hermanos, bendice a cada una de las personas que el día de hoy nos visitaron. Y te rogamos también por nuestro pastor y por su esposa. Señor, te rogamos que tú los guardes y que los traigas con bien de regreso, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.